Bueno, ahora vamos a filosofar porque en nuestro ADN científico nos acompaña Nicolás Savadivker. Así Lo se dije dice. bien, Sí, ¿no? está bien dicho. Sí. Tal cual. Bueno, Nicolás es doctor en filosofía, investigador del CONICET, docente universitario, escritor de libros. Bueno, es una eminencia y lo tenemos acá con nosotros. Exactamente. ¿Qué tal? Bienvenido, Nicolás, un gusto. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Bueno, Nicolás, ¿cómo surge el gusto por la filosofía y qué es hacer filosofía? Bueno, la primera es más fácil, porque es más personal. Fue, curiosamente, bueno, yo cuando era adolescente, incluso preadolescente, quería ser escritor de ficciones y teníamos una profesora muy buena que aparte era nuestra tutora Liliana Griñola, y en los análisis que hacíamos de cuentos, novelas, etcétera, veíamos mucho las ideas que estaban detrás de esa, por ejemplo, detrás de, no sé, de alguna obra de García Márquez, que yo, el determinismo, esto, lo otro. Y ahí me fui empezando a interesar por las ideas y seduciendo más por las ideas que por, digamos, por la parte estética, que también me gustaba, obviamente. Y bueno, después tuvo mucho... Mi hermana estudió antes que yo filosofía, un poquito antes, y también eso me terminó de cerrar para que eso era lo que me gustaba, ¿no? Yo hasta casi el final estaba entre periodismo, letras, filosofía. Ahí está, mire. Casi Sí, teníamos... acá, cambiamos. No me da para sentarme. No, y para filosofar, No, bueno. ¿Qué es hacer filosofía, Nicolás? Bueno, esa es la ¿Qué es la filosofía, mejor dicho? Porque es algo muy antiguo. Sí. Lo hablábamos ahí, Sí. que muchos científicos parten de ahí, muchas teorías parten de ahí. ¿Qué es exactamente? Bueno, yo diría que esto, principalmente una persona que se dedica a la filosofía o que le gusta la filosofía, aunque no se dedique a ella, es una persona que tiene una actitud, digamos, muy inquisitiva respecto de la realidad. Se pregunta el porqué de las cosas, no toma las cosas como dadas, sino que se hace, no, por supuesto no sobre todo, pero se hace preguntas de por qué las cosas son como son, o preguntas muy generales, en general, como cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá, si hay un fundamento último de la moral, en fin, preguntas que podemos conocer. Son como, se plantea preguntas, un poco de preguntas que algunas veces se plantean también los niños y que habitualmente después uno se va acostumbrando a simplemente dejar de plantearse y aceptar que, bueno, que así son las cosas y chao, ¿no? Y seguir actuando, como en parte hacemos todos. Bueno, el filósofo es el que mantiene un poco vivo eso y a la vez intenta darle algún tipo de respuesta lo más rigurosa posible, ¿no? ¿Se llega a alguna respuesta, por así decirlo, concreta, general definitiva, para todo el mundo, o siempre es algo parcial y va cambiando con el tiempo? Claro, se llegan a respuestas, pero no a una única respuesta. En general, la historia de la filosofía es la historia de las distintas posiciones importantes que sobre distintos asuntos se han ido proponiendo, ¿no? Por ejemplo, las de Platón, la de Aristóteles, la de Tomás de Aquino, Kant. Es decir, no se llega a un consenso, habitualmente, ¿no? A un consenso universal sobre la respuesta a estas grandes preguntas, ¿no? A los grandes interrogantes de la humanidad. En la medida en que se va llegando a algunos consensos importantes, y no meramente consensos, sino también algunas pruebas, en fin, en la medida en que son posibles, se va, como vos sugeriste hace un ratito, se va separando quizá una disciplina, una ciencia de la filosofía. Por ejemplo, la lógica nació con Aristóteles y logró separarse un poco con el propio Aristóteles, pero principalmente a fines del siglo XIX y principios del XX, y con un nuevo paradigma en lógica, pero se logró separar. O la física nació siendo filosofía natural. De hecho, el propio Newton, que es como quizá la eminencia más importante en física, su principal obra se llama Principia Naturale, bueno, algo así, digamos en castellano, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Todavía se llamaba a sí mismo filósofo. Y después de Newton ya hay como una especie de paradigma bien establecido, entonces nace como la física como disciplina independizada ya de la filosofía. Ahora, ¿no? tu área de estudio dentro de la filosofía, si bien una parte tiene que ver con los filósofos tucumanos, sí, la otra tiene que ver con tratar de encontrar algunos principios generales o hablar acerca de lo que sería la ética en la filosofía. ¿Es posible encontrar algo de ética en la filosofía o principios éticos generales? Bueno, sí, mi área de expertise, digamos, la que hice mi tesis doctoral, incluso la licenciatura, es sobre la ética, vinculado un poco a la pregunta que vos estás sugiriendo, que es si existe algo así como un fundamento último para las acciones humanas de alcance universal, es decir, válido en el pasado, en el futuro, en el presente y distintas culturas. Yo me he dedicado bastante tiempo a ese problema y en mi caso en particular, mi respuesta fue negativa y un poco he elaborado una serie de argumentos para mostrar que es imposible fundamentar la ética en distintos tipos de conocimiento. Un argumento un poco técnico como para quizás desarrollarlo acá. De todas formas, al yo dictar la materia ética, lo que hago es un poco lo contrario, en cierto sentido, es dar las distintas teorías éticas más importantes que se han ido dando, que sí creen obviamente que hay un fundamento,
como la ética de Kant, del utilitarismo, de Schopenhauer, otro filósofo un poco menos conocido. Y bueno, sí, por ese lado va un poco alguna de mis indagaciones, ¿no? Y por cosas un poco más sutiles que por ahí no vienen al caso de decir brevemente, digamos. Te quería consultar respecto de lo siguiente. Siempre se habla de Platón, de Aristóteles, como parte de los griegos que hicieron un gran aporte sustancial a la historia de la filosofía. Pero hoy, contemporáneamente a nosotros, ¿hay algunos filósofos que hayan hecho aportes tan sustanciales y determinantes como aquellos? Bueno, qué buena pregunta. Era más fácil si me dejabas con Platón y Aristóteles. Claro. Porque aparte con la filosofía griega nace la filosofía como tal. O sea, los griegos, entre tantos méritos que nace con ellos la democracia, la matemática, la geometría, nace la filosofía, ¿no? Y con ello un poder transformador del mundo, ¿no? Gran parte del mundo de hoy, bueno o malo, digamos, se lo debemos a los griegos, ¿no? En el caso de la filosofía contemporánea, que nosotros tomamos por ahí bloques medio grandes, pero lo actual para nosotros es siglo XX, por ejemplo. Claro. Sí hay algunos grandes filósofos, no sé si a la altura de los clásicos, pero por ejemplo Wittgenstein o Bertrand Russell, y en una línea, digamos, más continental, que a mí personalmente mucho no me gusta, pero es relevante, Heidegger, Sartre, etcétera, ¿no? No sé si sus aportes son comparables a los aportes de los griegos. Y después la filosofía actual, o sea, pensadores vivos es más difícil decirlo, por ahí tiene que decantar un poco el paso del tiempo a ver qué cosa dura y qué cosa fue una especie de moda pasajera. ¿Cuál es ¿no? la pregunta fundamental que te haces vos dentro de lo que es la filosofía o la que más te da vuelta siempre en la cabeza y que todavía no tiene respuesta, por ejemplo, o no completa? Y bueno, la que históricamente más me dicen en mi vida era un poco sobre si existe algo así como una ética objetiva, ¿no? Que era un problema que me venía planteando desde adolescente, incluso sin saber que estaba haciendo algo así como filosofía, o que por lo menos que tenía la duda filosófica, después no es que estaba haciendo filosofía. Claro. Exacto. Un interés que pude mantener a lo largo de mi carrera y que desembocó en mi tesis de licenciatura, que fue mi primer libro, que era Una ética sin fundamento, ¿no? Y ahora, en realidad, lo que me estoy planteando no sé si es tanto un gran problema filosófico, sino un poco la tarea de reconstruir la filosofía en Tucumán, en el sentido de que, porque me parece relevante, porque hubo grandes filósofos realmente en Tucumán, y entonces ahora estoy un poco abocado a eso, ¿no? Mostrar para las nuevas generaciones especialmente, y un poco para la cultura, para el público culto en general, que acá hubo una historia importante, digna de ser contada, ¿no? Nicolás, ¿la filosofía es una ciencia? Yo diría que no, hay filósofos que dicen que sí, pensando porque, a ver, la tentación del filósofo casi siempre, en parte medio con natural, hay una cierta soberbia, cada uno cree que de alguna manera descubrió todo o terminó con él la filosofía, en muchos casos. Y bueno, es un poco capaz que el impulso que uno necesita para elaborar sistemáticamente algo a lo largo de 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero yo diría que no, que la verdad que los métodos no tienen los métodos de la ciencia. Sé que en la ciencia también es más complejo que esto, pero no hay claramente falsación de teoría, no hay claramente verificación de teoría. Y es como, un poco para poner un ejemplo mucho más cotidiano, ¿has visto como esa discusión entre el menotismo y el bilardismo? Sí, bueno, claro. como que alguna vez le han dicho a Menotti, ¿quién ganó? Al final dicen, no, es como una discusión filosófica, no gana nadie. Se mantiene hasta el final, alguien puede ser de acá a 30 años seguir siendo menotista o bilardista. Claro. No es que porque gane, porque Bilardo haya ganado el Mundial 86, ya está, terminó la discusión. Claro, la discusión es eterna, digamos. Exacto, es eterna, un poco la filosofía es lo mismo, ¿no? ¿De qué nos sirve hacer filosofía entonces? Bueno, de muchísimas cosas, ¿no? A largo plazo, muchos de los conceptos desarrollados en la filosofía, porque fundamentalmente eso no lo dije, pero es una tarea de transformar un poco ciertas experiencias en conceptos y esos conceptos quizá en teorías, etcétera. Básicamente muchas de nuestras instituciones más fundamentales y conceptos más fundamentales vienen de la filosofía. Se han ido decantando históricamente, o sea, son útiles ya fuera de la filosofía, se ve su utilidad. Incluso en ciencias también, pero incluso en política, por ejemplo, la división de poderes o el concepto de dignidad que surge, tal como hoy lo conocemos, surge en Kant y hoy forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos asumidos por nuestra Constitución. Son ideas que se han ido desarrollando desde la filosofía y que han impactado en la cultura y que hoy por hoy son muy firmes, digamos. O sea, nos sirven para entendernos y para entender el mundo. Exacto, pero también incluso para construir un mundo, digamos, idealmente mejor, digamos. O sea, hay que enseñarles a los chicos filosofía. Yo pienso que sí, aparte nos pone en un lugar más reflexivo, aun cuando no construyamos nada tan imponente, en un lugar más reflexivo, menos acrítico. Por ejemplo, una de las funciones de la filosofía es hacer una especie de crítica, de crítica de los
digamos, del sentido común ordinario, ¿no? Vivimos acostumbrados a algo y esa tarea crítica la hace un poco la filosofía. Bien, mientras que Nicolás apaga el celular, nuestro compañero Juan, que tiene una pregunta guardada, un as bajo la manga. Que quería preguntarle respecto a esto, hablaba de acercar la filosofía, de que hay que enseñarle a los chicos. Sí. Uno que cumple ese papel era Darío Zeta, que tiene muchos programas, ha editado muchos libros, pero hubo alguien antes que él, que fue José Pablo Feynman, con su famoso programa Filosofía Aquí Ahora, fallecido recientemente. ¿Qué aporte pensás que hizo José Pablo Feynman a esta divulgación de la filosofía en los medios audiovisuales? Bueno, principalmente el mérito de haber sido el primero, de haberlo hecho muy bien, de haber sido exitoso. Sus programas son vistos mucho todavía en YouTube. En YouTube, total. De modo que abrió un camino que no existía. En los medios la filosofía tiene una existencia pequeña y ahora tiene mucho más, gracias, también le reconozcamos a Darío Zeta. Y yo personalmente le digo, también me parece importante y a una escala mucho menor, muchísimo menor, digamos. Y tengo un canal de YouTube donde hago divulgación filosófica y ahora con un estudiante avanzado de la carrera tenemos también otro espacio de divulgación un poco distinto al primero, digamos como si fuera un programa de radio, pero filmado más largo sobre el tema filosófico, ¿no? A mí me parece importantísimo porque es una carrera chica, no tiene sentido solo estar entre nosotros. Digamos, la idea es que la filosofía llegue más allá de... llegue a la cultura, sea en parte transformadora, ¿no? Y no dejarla allí encerrada. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por este recorrido así corriendo que te hicimos hacer, pero esto es televisión y es así. Te agradecemos y fue un placer para nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, no se vayan porque ya llega la última parte de Ventana a la Ciencia.